¿Dónde está Dios? Dios es espíritu, no lo puedes ver. Oh, probablemente se esconda. Oh, vamos, ven, Dios, muéstrate como un hombre. Por favor, pórtate serio, Dios es invisible. ¿Cómo sabes que Dios existe si es invisible? Dios existe, créeme. ¿Por qué debemos creerte? Tenemos evidencia. ¿Evidencia de qué? ¿De que es invisible? El que no puedas ver a Dios no significa que no esté ahí. Todd, ¿ves a mi novia parada aquí frente a mí? ¿No la ves? Oye, el que no la veas no significa que no exista. Cálmense, solo están jugando con palabras. No, solo queremos que te des cuenta de lo que estás diciendo. No quieren enfrentar el hecho de que hay un Dios y se las arreglarán con él. Y tú no quieres responder mi pregunta. ¿Cómo pruebas que Dios existe si ni siquiera lo ves? ¿Qué pasa? Contesta. No puedes ver el movimiento de la luz, pero existe. No puedes ver el soplo del viento, pero existe. Vamos, Todd. Yo solo sé que está ahí. No, a mí me parece que tú tienes una fe ciega. Debe haber un Dios, solo vean a toda la gente que cree en él en todo el mundo. Sí, yo te puedo mostrar un montón de niños que creen en Santa Claus. Y no significa que exista. Ustedes no quieren creer. Es solamente una cuestión religiosa. No es una cuestión religiosa. Aún no ha respondido mi pregunta. ¿Cómo pruebas que Dios existe si ni siquiera puedes verlo? ¡No lo sé! Eres un cristiano, ¿no? ¿Sí? Se supone que los cristianos siempre están listos para decir lo que creen. Sí, pero... Bueno, dilo entonces. En primer lugar, nadie sabe la hora y el día en que Cristo volverá y cuándo acabará el mundo. Las Escrituras lo dejan claro. Es lo que pensé. Pero la Biblia dice que podemos conocer los tiempos y las estaciones de su venida. Y las condiciones son tan claras que podría ser en cualquier momento. Ahora nos dirás que Bartel dice que como las enfermedades y la inmoralidad están por todos lados, y debido a que hay guerras y rumores de guerras, y porque ha habido unos cuantos terremotos, Jesús vendrá de nuevo muy pronto, ¿no? Creo haber escuchado eso antes. No, bueno, sí. Bartel analiza eso en su reporte, pero va inclusive más profundo. La Biblia para Bartel es el libro más grande jamás escrito. Su mensaje es tan simple que puede ser reducido a algunos versículos y al mismo tiempo es un libro tan profuso que ni estudiándolo toda la vida se llegaría a conocer con precisión su verdad. La teoría de Bartel sobre el fin del mundo empezó cuando leyó el versículo de Isaías, capítulo 46, que dice que Dios declara el principio del fin. En Isaías capítulo 48 hay un pasaje similar. Para Bartel esto fue un pensamiento interesante que lo llevó de nuevo a Génesis capítulo 1 con la creación. Bartel empezó a estudiar ese capítulo y comenzó a preguntarse, ¿por qué Dios tomó 6 días para crear el mundo y descansó en el Sabbat? ¿Para jugar golf con mi papá, quizá? ¿Por qué Dios se tomó 6 días para crear el mundo si podía haberlo creado en un segundo, en un parpadeo? Pero no, se tomó 6 días. ¿Por qué? Bartel estudió las palabras día y días en la Biblia y encontró pasajes muy interesantes relacionados con esto. Él concluyó que quizá Dios indicaba cuánto tiempo le quedaba al hombre en la tierra. Dios debe castigar el pecado y Él va a cumplir su palabra. En 2 de Pedro 3:8, en el contexto en el que se refiere a la segunda venida de Cristo, la Biblia dice que un día con el Señor es como 1000 años y 1000 años son como un día. En el Salmo 90 se nos dice que 1000 años a la vista del Señor son como el ayer. Entonces, ¿podría ser que estos 6 días de la creación nos indicaran que el tiempo que el hombre tiene en esta tierra serían como 6000 años? Con el séptimo día de descanso representando el reinado de 1000 años que Jesucristo establecerá en la tierra, el tiempo de la justicia y la paz. Bartel documenta en su reporte cómo es que los estudiosos de la Biblia han calculado desde el primer hombre Adán hasta el nacimiento de Jesús alrededor de 4000 años. Si ese es el caso, este podría ser el final de lo que el Nuevo Testamento llama los últimos días. Tengo miedo ahora. Nos quemaremos, ¿no? Oye, ¿ese tal Bartel no estaba fumando algo cuando escribió esto? Anímate, Mar, necesitamos un buen chiste. Escuchemos esos pasajes. ¿Quieres pasajes? Está bien, te daré un par de pasajes. El primero está en Oseas. Oseas es un profeta del Antiguo Testamento, ¿lo recuerdas, no, Greg? En el capítulo 6 está hablando de Israel, la nación elegida de Dios que siempre rechaza a Dios. La nación iba a ser destruida. Pero el versículo 2 dice que después de 2 días nos habrá de revivir y el tercer día nos levantará y nosotros viviremos ante Él. ¿Qué es esto? Verán, cuando Jesús vino, Israel lo rechazó como su Mesías, así que Dios dispersó a la nación por todo el mundo. Durante 1900 años no existió la nación de Israel, pero Dios dijo, después de 2 días, o sea 2000 años, te reviviré y tú, Israel, vivirás ante mí. Podemos ver que esto ya sucedió. La nación dispersa de Israel ha sido reunida ante nuestros ojos. En 1948 Israel volvió a ser una nación. Esto es muy importante, porque Dios revivió a la nación de Israel y van a vivir ante Él, porque Jesús va a venir a establecer su reino terrenal, como dijo. ¿Has conocido a un cananita, Frank? ¿Qué tal a una manita? No, porque ellos eran los enemigos de Israel y no han sido preservados. Los judíos lo fueron porque son el pueblo elegido de Dios y Él debe cumplir el reino en la tierra como se nos prometió. Pero los judíos aún están rechazando a Cristo. ¿Por cuánto tiempo? Después de 2 días, o sea 2000 años, yo te reviviré y al tercer día vivirás ante mí. La segunda venida podría ocurrir pronto. Bartel ve esta misma predicción en Éxodo 19, versículo 11.
Cuando Dios le dijo a Israel que se purificara y esperara 2 días, porque en el tercer día descenderé ante la vista de todas las naciones. En Juan capítulo 11, Lázaro el judío murió y Jesús espera 2 días antes de levantarlo de entre los muertos. ¿Por qué? Bartel nos dice que esto representa cómo Dios le dará la espalda a Israel los próximos 2000 años o 2 días y le hablará al mundo por medio de la iglesia del Nuevo Testamento. Y así fue. Dios no nos da todo esto solo para desperdiciar espacio. Quizá Bartel tenga razón y Dios está tratando de decirnos algo. Te daré otro pasaje, Derek. Bartel señala que en Mateo capítulo 17, versículo 1, Jesús lleva a Pedro, a Santiago y a Juan a la montaña y deja el grupo. Ahora, ¿qué pasa allá arriba? Jesús es transfigurado frente a ellos y se les da una imagen de la segunda venida. No mencioné las 3 primeras palabras de esos versículos de la Escritura que dicen que después de 6 días, Jesús toma a Pedro, a Santiago y a Juan y deja el grupo. ¿Por qué puso Dios esto? ¿Está desperdiciando más espacio o quizá nos está tratando de decir algo que necesitamos saber? Recuerden que el tiempo desde Adán a Cristo es de 4000 años o 4 días. El tiempo del periodo de la iglesia son 2000 años o 2 días. Así que esto podría significar que en algún tiempo después de 6 días o 6000 años, Dios reviviría a Israel y les cumpliría las cosas que les prometió. Pronto, muy pronto habrá un tiempo de juicio sobre la tierra como nunca antes, justo antes de la segunda venida de Cristo, que la Biblia llama la Gran Tribulación. Y adivinen cuándo es esto, en el periodo de 7 años. ¿Confundidos? ¿Quieren más? Oye, creo que el Bartel está leyendo entre líneas. ¿Tú no lo crees? O tal vez Bartel piense que Dios trata de decirnos algo, ¿verdad? Dios ya juzgó al mundo en los días de Noé, ¿recuerdan? En Génesis capítulo 6 nos dice que hubo una gran explosión demográfica y que la tierra se corrompió y se llenó de violencia. Suena familiar, ¿no? Él arrasó todo con un gran diluvio y solo 8 personas sobrevivieron. Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra por el crecimiento de los pecados sexuales, la homosexualidad y la perversión. Suena como hoy, ¿no? Él arrasó esas ciudades y solamente 3 personas sobrevivieron. Y en ambos casos, los no creyentes fueron tomados por sorpresa, pero los creyentes no, porque sabían que el juicio vendría. Pero sí sé esto, que la muerte hace que el fin del mundo suceda para algunas personas cada día. Y si una persona no tiene una relación personal con Jesús, tendrá una constante eternidad en el lago de fuego, lejos de la presencia de Dios. De eso estoy seguro. Si eso es cierto, nadie entrará al cielo porque nadie es perfecto, ni siquiera tú. Tienes razón, por eso tú y yo necesitamos a Jesús. Todos nosotros. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él vivió una vida totalmente perfecta. Nunca pecó porque Él era Dios. Y murió por nosotros en la cruz para pagar nuestros pecados. Y se levantó de entre los muertos y Dios le permitió volver a entrar al cielo. ¿Por qué? No porque fuera un buen hombre, sino porque cumplió con el requerimiento de ser perfecto. Jesús es justo y solo los justos heredarán el cielo. Y si Dios ni siquiera bajó el estándar por su Hijo, ¿por qué creer que lo hará por nosotros? Millones de personas creen que entrarán al cielo llevando lo que ellos creen que es una buena vida. Y quedarán atónitos porque eso no es suficiente. Dios necesita un estándar de absoluta perfección. Sabemos que Jesús es perfecto solo cuando personalmente nos comprometemos y lo recibimos como nuestro Señor y creemos en lo que hizo por nosotros en la cruz. Él nos limpia de nuestros pecados. Es por eso que Él merece todo el crédito. Y por eso tú y yo necesitamos a Jesús. Lo siento, yo no me la creo tanto como tú. Jesús quiere darte la vida eterna, Derek. Es el propósito de la vida actual. Yo paso. Es tu decisión. Derek, oigan, déjenme saber si encuentran mejores respuestas con respecto a la eternidad. Algo que ofrezca una real esperanza. Claro que tienen que pensar en ello. Pero si ya tienen las respuestas, no tenemos nada de qué preocuparnos. Sin embargo, si lo que la Biblia dice es verdad, nuestro destino eterno está en juego y dependerá de lo que hagamos con Jesús. Si lo rechazamos, Él nos rechazará. Pero si humildemente lo recibimos, viviremos con Él en el cielo por la eternidad. Espero que lo piensen. Matt, ¿Qué? te necesitamos, ven, te necesitamos. ¿Qué? Te necesitan allá, hay varios cristianos ahí, comparten su fe, hasta sostienen conversaciones sobre Jesús. Hay gente que quiere hablar con nosotros. ¿Bromeas? En serio, debemos hablar con ellos.